Seguimos conversando con la doctora María Fernanda Carro. Doctora, estuvo ya hablando acerca del tema de gestión de riesgos también en las entidades financieras, ligado a lo que sería el tema tecnológico. Pero ¿cómo fue evolucionando el tema de la gestión de riesgos, doctora? ¿Y cómo se complementa con otras patas, como por ejemplo la educación financiera en cuestiones como lo que ya estuvo mencionando de lo que serían los ciberataques, por ejemplo? ¿Cómo es ese proceso de evolución y cómo se trabaja desde el sistema financiero para ir complementando con las diferentes cuestiones también que se relacionan a la gestión de riesgos? La gestión de riesgo en estos años ha evolucionado dentro de una visión integral. Hoy buscamos empresas y sobre todo un sistema financiero sostenible. Dentro de esta sostenibilidad tenemos que mirar diferentes aspectos de riesgos, desde un riesgo medioambiental y social, es decir, tenemos que buscar que el financiamiento que estemos dando sea un financiamiento que realmente sea sostenible social y ambientalmente. Tenemos que buscar también, y hay una mirada también de un riesgo operativo, es todo lo que estoy haciendo al día a día, qué impacto puede tener esa operación en posibles fallas o errores. Y hay una visión muy buena y muy razonable en la prevención de cualquier cuestión gracias a una correcta implementación de un riesgo operativo. Y como bien decías, Eduardo, está el riesgo crediticio, que es el riesgo que más conocemos dentro de lo que es la capacidad del cliente de poder hacer frente a sus obligaciones, pero también está todo el riesgo en cuanto a lo que es la visión de fraude y ciberseguridad. Ahí, como decís, la educación es fundamental y es transversal a todos los diferentes tipos de riesgos, porque tenemos que entender que la mirada que te da el sistema financiero, y no me quiero dejar de ver también el riesgo de prevención de lavado de dinero, que es en los últimos años ha tenido una relevancia más que importante por lo fundamental que es en la sostenibilidad, no solamente de una empresa o un sistema financiero, sino de una economía. Entonces, es fundamental que miremos desde una visión que el requerimiento que me está pidiendo el regulador a través del sistema financiero finalmente es para un cuidado que debo tener hacia mi persona y hacia mi empresa. Normalmente la primera reacción que tenemos es una reacción contraria a lo que nos están solicitando, pero finalmente lo único que se busca a través de esta mirada es que tanto la persona como la empresa pueda seguir sosteniéndose en el tiempo y a medida en virtud de poder sostenerse pueda hacer frente a esa obligación, pero no solamente a esa obligación, a esa capacidad de desarrollo que está teniendo. Y sí, la parte de fraude es fundamental. Yo creo que ahí la educación, entender que nosotros tenemos que tener este cuidado adicional que te mencionaba en el bloque anterior, en cuanto a todo, en cuanto a las herramientas que utilizamos, en cuanto a las claves que tenemos, en cuanto a los teléfonos, en cuanto a la tarjeta física de crédito o de débito que damos. En este momento todos hemos evolucionado y estamos muy a la vanguardia, yo creo, especialmente dentro de lo que es Itaú, buscando las mejores prácticas que vemos dentro de la región, especialmente Brasil, que ya ha pasado por unos estadios mayores al nuestro. Pero finalmente si la persona, y si no llegamos a esa educación, que la persona cuide de ese ambiente, siempre va a ser vulnerable. Entonces, como dijiste, la educación financiera no solamente en cuestión de fraude, sino en cuestión de un entendimiento, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y lo que le puede permitir una correcta inserción en el sistema financiero es fundamental, Eduardo. Doctora, estuvo comentando en el bloque anterior el tema del grado de inversión en cuanto a desafíos, pero en cuanto a novedades que se van a ir planteando para las empresas en general, incluyendo el sistema financiero y expandiendo un poquitito el análisis a otras, ¿qué les parece que sería justamente la diferencia o los cambios que se van a ir introduciendo? Se habla
de la necesidad de que muchas de las empresas vayan abriéndose. Hay muchas empresas en Paraguay que son familiares, son cerradas, no tienen mucha participación de personas de afuera, por decirlo de alguna manera. Y esa es una cuestión que en cierto modo, según los análisis, tiene que ir cambiando con el paso del tiempo. Y el sistema financiero de a poco también se está acomodando. Algunas entidades se estuvieron fusionando, se busca sobre todo ir agarrando competitividad y sobre todo economía de escala en cierto modo, ¿verdad? ¿Qué cambios o novedades o tendencias le parece que se pueden ir ratificando con el paso del tiempo en este nuevo escenario? Principalmente es muy correcto lo que decís. También existen desafíos importantes dentro del sistema financiero. Estos se llevan a estas fusiones que se dieron en los últimos años. ¿Por qué? Porque se es necesario mucho más escala, los spreads se han comprimido, entonces uno busca mucho más eficiencia en todos los procesos que esto se lleva a fusiones y a tener un tamaño o una escala mínima necesaria para poder realmente ser efectivo y poder proyectarte dentro de esta sostenibilidad. Dentro de esto es importante que mencionar que dentro de esta evolución del sistema financiero, algo que ha evolucionado también en la misma proporción fue el mercado de valores. Tenemos un mercado de valores que en los últimos años realmente ha dado un salto importante y esto también se debe ya a una madurez que tiene el sistema financiero y sobre todo bancario tradicional. Entonces, luego de una solvencia, de una seguridad que uno tiene en el sistema bancario, es que hay como un esquema y un ambiente propicio para que se desarrolle también el sistema, el mercado de valores. Y en esto, dentro del mercado de valores, más del 98% que lo que se transa hoy en el mercado de valores son bonos, son deudas. Y ahí la limitante principal es realmente la informalidad de nuestras corporaciones que hacen que normalmente tengan cierto temor a abrir sus balances. Entonces, yo creo que toda esta evolución y todo este beneficio que podemos tener dentro del grado de inversión de inversores extranjeros que nos pueden ayudar a dar un potencial diferente, tiene que basarse primero en una apertura que tengamos que hacer de nuestros balances, de poder intentar y transar dentro de un mercado de valores locales para después buscar esa apertura, ya sea no solamente a través de deuda, sino de una incorporación dentro del paquete accionario de nuestras corporaciones. Si Paraguay habla de poder salir al mercado internacional en el mundo corporativo, realmente el monto que uno necesita para salir al mercado internacional es mínimamente 200, 300 millones de dólares. Si nosotros tenemos un grado de inversión, vamos a tener inversores realmente con mucho potencial y con mucho interés en empresas corporativas locales dentro de montos mucho menores. Y yo creo que esa es una oportunidad que la podemos materializar si vamos construyendo esta mayor formalización y esta mayor apertura. No Doc- puedo dejar de mencionar también la contratación de auditores externos calificados, la contratación de agencias de rating, todas estas prácticas, aún sin tener la intención inmediata de salir al mercado de valores, son prácticas muy sanas que ayudan realmente a un progreso y a una evolución interna de las empresas corporativas. Doctor, hablando un poco de las perspectivas del sistema financiero de cara a los próximos años, ¿qué le parece que podría ocurrir o cómo se proyectan ustedes teniendo en cuenta de que el Banco Central del Paraguay todavía no hace proyecciones, por ejemplo, para el año que viene o para años posteriores, pero algunos organismos internacionales sí lo hacen y ya se tiene una previsión bastante favorable de lo que sería el ritmo de crecimiento económico en Paraguay para los próximos años? En ese escenario, evidentemente el sistema financiero juega un rol fundamental, ¿verdad? ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes ven en términos de este escenario económico para Paraguay? Ya estuvo mencionando anteriormente nuestra estabilidad macro, que es un valor sumamente importante que evidentemente se proyecta mantener con el paso del tiempo. ¿Cómo nos proyectamos en este escenario, doctor? Realmente tenemos una proyección favorable, si miramos a la región aún más. Tenemos una proyección todavía, si bien hay también números muy finos
eh, mencionados por nuestros economistas, pero sí estimamos un crecimiento en torno a lo que estábamos viendo en años anteriores dentro de nuestra economía. Y yo creo que más importante, aparte de un crecimiento, estamos viendo mayor diversificación también de la economía. Eso es fundamental, que hoy, gracias a estos instrumentos y a estas nuevas herramientas de crédito, llámese sindicación, llámese realmente estructuras bilaterales que estamos consiguiendo, estamos potenciando el crecimiento y el desarrollo también de empresas no solamente dedicadas a un sector de la economía. Esto vemos como una oportunidad. Vemos también una inflación en este último mes ya mucho más controlada y como bien dijiste, creo que nuestro objetivo es siempre seguir en lo que hace también la inclusión financiera y un financiamiento dentro de lo que es las pymes, que son también unos emprendedores y son también fundamentales para todo este ecosistema. Entonces, es darle una mirada bastante integral. Vemos como positivo todo lo que hace al nivel de empleos también. Estamos teniendo que todo este desarrollo está disminuyendo el desempleo, que nos parece fundamental, pero sobre todo buscar siempre atender los proyectos y poder ser de alguna manera lo que estemos propiciando este desarrollo que necesita el país, indudablemente, Eduardo. Doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Nos interesa siempre mucho su opinión como referente del sistema financiero de nuestro país. Esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Gracias, Eduardo, que tengan un excelente día. Muchas gracias a toda la audiencia.